Bienvenidos al Café Literario, soy Fernando Pomba, su anfitrión en este viaje literario lleno de palabras, historias y por supuesto un buen café. Hoy nos sumergiremos en las aguas profundas de la obra maestra Los Ríos Profundos y exploraremos el alma literaria de su genio creador José María Arguedas. Los Ríos Profundos nos lleva a través de paisajes andinos, tejiendo una narrativa que no solo captura la esencia de la cultura indígena, sino que también reflexiona sobre la complejidad de la identidad y la lucha por la conexión con la tierra. Es una obra que va más allá de las palabras, sumergiéndonos en las profundidades emocionales de los personajes y en las corrientes tumultuosas de la vida. Pero, ¿quién fue José María Arguedas, el maestro detrás de esta obra maestra? Exploraremos su vida, sus experiencias y cómo su propia identidad influyó en la creación de esta novela, desde sus primeros años en las sierras peruanas hasta su impacto en la literatura latinoamericana. Desentrañaremos las capas de este autor que supo capturar la complejidad y riqueza cultural de su tiempo. Así que tomen su taza de café, sumérjanse en las páginas de Los Ríos Profundos y prepárense para un viaje literario que explorará las profundidades de la obra y del corazón de José María Arguedas. Comencemos este episodio especial de Café Literario. Comencemos con una mirada detallada a la ficha técnica de esta obra, perteneciente a la corriente literaria del indigenismo que surge a principios del siglo XX, apareciendo en América Latina, donde busca dar voz y visibilidad a las comunidades indígenas, resaltando sus culturas, luchas y contribuciones a la sociedad. Esta corriente literaria fluye con fuerza en Los Ríos Profundos. Esta novela, publicada por primera vez en el año 1958, nos sumerge en los paisajes vibrantes y en la complejidad cultural de la sierra peruana. El tema principal que aborda de manera profunda y reflexiva es el mestizaje, el fascismo y la constante lucha por preservar las tradiciones culturales. Como subtemas, el fascismo, mestizaje y la lucha por la preservación cultural. El personaje principal, nuestro protagonista mestizo, Ernesto, se convierte en el hilo conductor de la narrativa. Su viaje personal refleja las tensiones y desafíos de una sociedad marcada por el mestizaje y la diversidad cultural. Los ambientes donde se desarrollan la obra es la sierra peruana, con sus pueblos indígenas y paisajes montañosos. La descripción detallada de estos paisajes montañosos y la vida de los pueblos indígenas añade una capa adicional de autenticidad a la historia. José María Arguedas, autor de esta obra maestra, fue un escritor que vivió y respiró la durabilidad cultural que caracteriza a Los Ríos Profundos. Nació el 18 de enero de 1911. José María Arguedas dio la luz en Andahuaylas, una provincia de Apurímac en Perú. Su origen mixto, hijo de un hacendado criollo y una mujer indígena, marcó sus primeros años y sembró la semilla de su profundo compromiso con las culturas indígenas. La dualidad cultural que experimentó en su infancia entre las costumbres de su madre indígena y la vida en la hacienda de sus padres se convertiría en una temática central en sus obras. Esta dualidad se reflejaría más adelante en su identidad y en la riqueza de sus escritos. Arguedas inició su formación en la Universidad Mayor de San Marcos, en Lima, donde estudió letras y educación. Su educación formal no solo lo introdujo a nuevas perspectivas literarias, sino que también implicó su conciencia sobre la realidad social y cultural de su país. Arguedas no fue un observador pasivo de las injusticias. Su tiempo como director de la Escuela Normal de Varones de Abancay lo acercó aún más a las comunidades indígenas, donde desarrolló un profundo compromiso con la defensa de sus derechos y la preservación de sus tradiciones. A nivel personal, experimentó múltiples desafíos en su vida familiar. Su matrimonio con Dora Vivanco y sus relaciones sentimentales complicadas reflejan las tensiones y contradicciones que marcaban su existencia. Lamentablemente, el 2 de diciembre de 1969, José María Arguedas puso fin a su vida.
Su muerte fue un golpe trágico para la literatura peruana y latinoamericana. Sin embargo, su legado perdura y su contribución al indigenismo y a la exploración de las identidades culturales sigue siendo una fuente de inspiración. Uno de mis momentos más favoritos de la novela es cuando Ernesto visita la hacienda Patibamba. La descripción de la reserva de los colonos indígenas y los elogios del padre a los hacendados durante los sermones arrojan luz sobre las tensiones culturales y de clase que impregna la narrativa. Este pasaje sirve como una ventana a la complejidad de las relaciones en la sociedad andina, destacando la lucha entre la opresión y la resistencia. Sin embargo, nuestro experto, John M., destacado crítico literario, elogia la maestría de Arguedas al incorporar la lengua quechua en su prosa. Según él, esto no solo enriquece la autenticidad de la narrativa, sino que también subraya la resistencia cultural de los indígenas. John M. sostiene que Arguedas logra capturar la esencia de la realidad andina, otorgando voz a aquellos que han sido históricamente silenciosos. A continuación hablaremos del resumen de la obra. Comenzamos la historia de la obra con la llegada de Ernesto a su padre, al Cusco. Allí se encuentran con el viejo, un pariente agrio y avaro. A pesar de su lazo familiar, el viejo se niega a ayudarlos, marcando el tono de las dificultades que enfrentarán. La trama nos lleva en un periplo por diversas ciudades de la sierra y de la costa central y sur del Perú. Ernesto y su padre, un abogado itinerante, experimentan las complejidades de la geografía y las diferentes realidades culturales de estas regiones. La llegada a Abancay marca la despedida temporal entre Ernesto y su padre. Internado en un colegio religioso, Ernesto se sumerge en un mundo nuevo mientras su padre continúa sus viajes en busca de trabajo. Ernesto visita la hacienda colindante de Abancay, Patibamba, descubre la reserva de los colonos indígenas y presencia los elogios del padre a los hacendados durante los sermones, revelando tensiones culturales y de clase. Ernesto explora el barrio arregle de Abancay, Huanapata, la descripción del colegio religioso, sus directores, profesores y alumnos. Revela un mundo complejo, se introducen personajes como Marcelina y se explora la crueldad de los mayores hacia los menores. La llegada del Zumbayu o trompo mágico marca la amistad entre Ernesto y Antero. Pelean entre alumnos, abusos y las tensiones entre mayores y menores, como el caso del Lleras y el Palacitos, ilustrados en complejidad en el colegio. Ernesto es castigado por seguir a las chicheras, regresa a Patibamba con el padre y director para dar un sermón a los indígenas sobre el pecado de robar sal. El Lleras se fuga del colegio tras un altercado. Los militares llegan para contener la rebelión de las chicheras. Ernesto y Antero discuten la situación. Conocemos a Salvinia y Alcira, amigas de Salvinia. Las tensiones se intensifican cuando los jóvenes se jactan de sus conquistas amorosas. Un domingo, Ernesto conoce a Gerardo, el hijo del comandante destacado en Abancay. La retrata en la plaza y la visita al barrio de Huanapata resaltan la diversidad de la vida en el pueblo. Un domingo, Ernesto conoce a Gerardo, el hijo del comandante, destacado en Abancay. La retreta en la plaza y la visita al barrio de Huanapata resaltan la diversidad de la vida en el pueblo. Gerardo ingresa al colegio religioso y se hace amigo de Antero. La peste de tifo irrumpe en el pueblo, llevando a la muerte de Marcelina. Ernesto es puesto en cuarentena y los colonos exigen una misa por los difuntos. Con el permiso del padre, Ernesto abandona Abancay y se refugia en una de las haciendas del viejo, donde espera el regreso de su padre. La trama hasta ahora ha tejido un tapiz complejo de relaciones, tensiones culturales y desafíos en la vida de Ernesto. Continuaremos nuestro viaje en el próximo episodio de Café Literario. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de nuestro viaje por los ríos profundos de José María Arguedas en este episodio especial de Café Literario. Espero que hayan disfrutado explorando los paisajes, los personajes y los mensajes que hacen de esta obra una joya de la literatura americana.
¿Qué emociones le despertaron la descripción de la hacienda Patibamba y las tradiciones culturales de Ernesto enfrenta? ¿Se identificaron con la lucha de los personajes por preservar su identidad en el mundo marcado por la dualidad cultural? ¿Cómo la narrativa de Helgueras ha enriquecido su comprensión de la complejidad social en la región andina? Este episodio fue solo una pequeña ventana a ríos profundos, y los invitamos a sumergirse aún más a la riqueza de esta obra. ¿Qué otras capas y matices descubrirán al leer por completo? ¿Cómo resonarán en ustedes los mensajes sobre la identidad, la resistencia y la preservación cultural? ¿Sienten que estas temáticas siguen siendo relevantes en la sociedad actual? Recuerden, la literatura es un viaje personal y cada lector encuentra significado único en cada página, así que los animo a sumergirse en los ríos profundos, exploren sus propias interpretaciones y compartan sus reflexiones. Agradecemos su compañía en este episodio de Café Literario. No olviden seguir explorando entre páginas y descubrir nuevas historias. Nos vemos en el próximo encuentro literario. Hasta luego, lectores curiosos.